con nosotros, en comunión, Señor, con mis hermanos, y poder aprender también de tu palabra, Señor. Guíanos, Señor, con tu Espíritu, a poder abrir nuestra mente, Señor, para entender, Señor, tu palabra, y nuestro corazón para poder aplicarla también día a día en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por este momento. Lo dejo, Señor, en tus manos, para que sea usted, Señor, enseñando sus palabras. Bendito y santo nombre. Amén. Bueno, vamos a continuar con el libro de Hechos. En el capítulo 1, el título que le he puesto a mi mensaje es Dios guía nuestras decisiones. Estaba viendo el otro día un cortometraje donde había una personita que quería avanzar por dos caminos, pero no sabía cuál camino tomar. Estaba muy indeciso si ir por un lado o por el otro lado. Y después de estar 3 horas parado ahí decidiendo por dónde va a ir, viene un airecito y le sopla el lado izquierdo de la oreja y se va por el camino de la izquierda, pensando que era una señal. Y cuando se va por ese camino, había una construcción, un barranco, y no podía pasar, entonces tuvo que regresar. Y me hace pensar mucho en las decisiones, cómo las tomamos nosotros. Lo estamos dejando a la suerte, o nuestras decisiones las tomamos más a la Biblia, o qué factores tomamos para poder tomar una decisión. Y justamente hoy Pedro nos va a enseñar una experiencia muy única para tomar nuestras decisiones. Y vamos a iniciar, tal vez. Es tu vaina ya, mano. Entonces, ya. Vamos a iniciar leyendo el versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, bueno, y ahí puesto una imagen de Pedro, y todo sonriente. Pero vamos a analizar este versículo como introducción. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y reunidos eran como 120 en número y dijo. Es interesante porque esta es la segunda vez que el Señor se estaba yendo y estaba dejando a los discípulos solos nuevamente. La primera vez, ¿cuándo fue? Cuando murió, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasó cuando lo arrestaron? Cuando lo arrestaron, antes de ser crucificado, lo arrestaron. ¿Y qué pasó con los discípulos? Pero todos se fueron, pero ¿se fueron juntos? Se dispersaron, dice. Todos corrieron para cualquier lado y no se juntaron. Entonces, esta es la segunda vez que el Señor ya se iba, pero esta vez ya se fue al cielo, ¿no? Ya había resucitado y se fue al cielo, dándoles una promesa. Pero es interesante ver esta parte porque vamos a ver que igual va a haber un pequeño problema dentro de él. Si ustedes leen 1 Corintios 15:6, ahí en 1 Corintios 15:6 dice que los que vieron ascender a Jesús al cielo eran 500. Pero aquí vamos a ver que solo estaban 120 personas. Entonces, ¿qué pasó con los otros 380? Igual, o sea, el Señor se fue y se perdió otra vez el liderazgo de la iglesia. Entonces, esos 380 también se fueron. Entonces, por eso era necesario que alguien tome el liderazgo de la iglesia. Pero, ¿quién es ese alguien? ¿Se acuerdan qué le dijo Jesús a Pedro y Juan? Al final del libro de Juan, le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo, sí, apacienta mis ovejas. Lo que le dije.
Entonces, ¿a quién le encargó el liderazgo de la iglesia? El Señor Jesús. A Pedro. Y al parecer, todos se habían quedado viendo al cielo todavía. Bueno, no literalmente, pero se habían quedado, todos estaban estáticos después de que se había ido el Señor. Y se habían juntado y estaban orando en el aposento alto. Ahí se habían juntado, pero ya algunos sabían que no se hacía nada nuevo, se habían ido. Solo 120 se quedaron. Bueno, puede que haya, o sea, dentro de esos 120 haya un poquito más, porque de repente no se contaron las mujeres y los niños, pero igual, o sea, ya se habían ido bastantes ya. Y Pedro dijo, bueno, recordó que él le había encargado el ministerio, entonces creo que ya se levantó dentro de estos 120 que estaban orando, dijo, creo que voy a hacer mi parte. Es mi momento de tomar el liderazgo de la iglesia. Porque si seguimos así, también se van a ir nuevamente todos. Y Pedro va a iniciar con algo que de repente para nosotros no es tan sorprendente, pero para Pedro sí era sorprendente. Y aquí va a iniciar así, hablando ya de cómo va a tomar su decisión de tomar el ministerio de la iglesia, el liderazgo. Y va a tomar decisiones y va a demostrar cómo su madurez cambió desde de negar 3 veces al Señor a este momento de dirigente de la iglesia. Ya. Entonces, el primer punto que he considerado para esta parte es conocer y aceptar el plan de Dios. Ahora vamos a leer del 16 al 20. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Ansedalma, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta tu habitación y no haya fin oro en ella. Vamos a ver 2 cosas: conocer y aceptar el plan de Dios. Ahora, aquí vamos a ver primero aceptar el plan de Dios. Aquí es la primera vez después de que Jesús resucitara que van a hablar los discípulos de Judas. Es la primera vez. Ahora, se entenderá que Judas fue parte de los 12 y aquí lo menciona, ¿no? Fue contado entre nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que Judas fue como un hermano para ellos. O sea, claro, nosotros ya conocemos la historia porque estamos leyendo la Biblia y a nosotros nos parece raro, pero para los discípulos, el que Judas les haya traicionado, el que Judas haya entregado a Jesús, fue muy doloroso porque era un hermano para él, era como un hermano. ¿Por qué? Los discípulos compartían muchas cosas. No he puesto los versículos, pero aquí he puesto unas imágenes. En la primera, los de aquí no van a ver, pero en la primera hay una imagen donde están justamente en la balsa cuando estaban en la tempestad. ¿Recuerdan que estaban en la balsa y vino la tormenta? Ahí no estaban solo unos cuantos discípulos, ¿no? Ahí estaban todos, estaba Judas. Déjalo ahí nomás. En Juan también los discípulos mencionan que Jesús bautizaba, pero Jesús no bautizaba. Los que estaban bautizando eran los discípulos eran los que bautizaban. O sea, vean, Judas ha compartido la tormenta, ha compartido ese hecho de bautizar a una persona. Y allá vemos a los discípulos comiendo al último. O sea, Judas compartía con todos los discípulos desde la mañana hasta la noche, todos los días, por 3 años. Él había dejado, al igual que Pedro había dejado su oficio, Judas también había dejado su oficio para compartir con los discípulos. Era un hermano realmente. Por eso para ellos fue muy doloroso.
Y por eso Pedro inicia diciendo esto, ¿no? Varones, hermanos, era necesario. ¿Ya? Era necesario. Y eso es aceptar la voluntad de Dios. Por más que sea doloroso, tenía que aceptar. Y Pedro, como líder, tenía que hacerles ver al resto de discípulos: hermanos, yo sé que es doloroso, pero es necesario aceptar, porque Judas nos ha traicionado para que se cumpliese la palabra. Entonces, por eso, aceptar el primer punto, aceptar el plan de Dios y conocer el plan de Dios. Ahora, conocer el plan de Dios es interesante porque aquí, ¿se acuerdan cuando Jesús les dijo, le preguntaron a los discípulos, ¿por qué nos hablas en parábolas? ¿Por qué hablas en parábolas? ¿Cuál es el propósito de hablar en parábolas? ¿Recuerdan? Más o menos, alguien que se acuerde, no me lo digan, pero así se acuerdan. Pero bueno, el propósito de hablar en parábolas era que los discípulos entiendan un mensaje y vayan entendiendo el verdadero significado de todas las escrituras del Antiguo Testamento, inclusive, ¿no? Que aprendan a interpretar la palabra de Dios y dar a conocer el plan de Dios para los que realmente quieren conocer el plan de Dios. Ese era el propósito de hablar en parábolas. Y parece que porque Pedro conocía las palabras, conocía todo el Antiguo Testamento, pero no había entendido mucho del Antiguo Testamento. Pero en este momento lo va a aplicar muy bien. Y va a mencionar tres cosas, va a mencionar tres salmos, va a usar para mencionarles a los otros discípulos y a los que están ahí. Hermanos, ¿saben qué? Bueno, es triste, Judas ya nos traicionó, ya se fue, pero tenemos que buscar un reemplazo. Yo sé que no lo podemos reemplazar porque es Judas, pero hay que buscar un reemplazo. Necesitamos avanzar, necesitamos buscar un reemplazo. Y ahí utiliza tres salmos, ahí les he puesto los salmos. El Salmo 41:9, que habla de la traición de Judas, que también usó Jesús en algún momento. El Salmo 69:25, para hablar del campo de sangre donde se ahorcó Judas. Y el Salmo 109:8, para hablar de que Judas tenía que ser reemplazado. ¿Han visto esa evolución de Pedro? Pedro, de no entender la palabra, ahora usa la palabra para continuar con el plan de Dios, a pesar de lo triste que sea. Ahora, eso me hace pensar mucho en nosotros, ya, porque hay que entender esto de aquí. La Biblia narra el plan divino de restaurar la comunión entre Dios y la humanidad mediante la redención a través de Cristo, abarcando la historia desde la creación del mundo hasta la segunda venida de Cristo y restauración total de los creyentes. De eso habla toda la Biblia. Ahora, para aceptar el plan de Dios o la voluntad de Dios, tenemos que conocerlo. ¿Cuántos de nosotros hemos leído la Biblia en su totalidad? ¿Cuántos conocemos la Biblia en su totalidad? Había visto un mensaje donde decía, donde ponían esta ilustración de que una chica estaba buscando su idón, y decía, pero conocí un chico en el mundo muy simpático, pero no es cristiano. ¿Será la voluntad de Dios? Si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que tampoco es la voluntad de Dios. Entonces, ya no hay ni siquiera que pensar en eso. O sea, hay cosas que de repente tú quieres tomar decisión y te haces un lío, y la Biblia ya de primera ya te dijo, no es la voluntad de Dios. Pero como no lo conoces, o de repente no quieres hacer el caso, estás ahí de eterno. Y a pesar de que sea doloroso, tienes que hacer el plan de Dios. Ahora, no sé cuántos están siguiendo su caminata anual de leer toda la Biblia
un año, no sé, o si de repente algunos ya lo dejaron 3 días y ya no continuaron y ya están empezando a ver diferente. Yo les puedo dar un consejo porque, al menos si quieren conocer la historia bíblica del plan de Dios de redención, aquí yo tengo un esquema de cómo hacerlo para que, ahí está, porque aquí se habla toda la historia: Génesis, Éxodo, Números, Josué, Jueces, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 y 2 de Reyes, Esdras, Nehemías, y de acá Lucas, Hechos de los Apóstoles y Apocalipsis. Como ven, están incluidas las cartas o los profetas. Pero, o sea, si quieren saber históricamente o conocer al menos históricamente de qué trata toda la Biblia, yo les recomendaría que lean así. Bueno, pueden leer cualquiera de los evangelios, ¿no? Pero Lucas es el evangelio más extendido que en la Biblia. Entonces, pero si es que quieren, ¿no?, conocer todo. Obviamente va a haber partes donde no lo van a entender, o bueno, donde van a decir, pero ¿por qué dice eso? Y van a tener que leer los profetas. Pero al menos por historia, si lo leen así, van a conocer al menos todo el plan de Dios. Pero pasemos a lo importante, estas preguntas que gustaría hacer. ¿Conoces el plan de Dios? ¿Realmente conocen el plan de Dios? En general, no en específico, de repente, no conozco el plan de Dios para mi vida, pero en general, ¿conoces cuál es el plan de Dios? Esta otra pregunta: ¿estás dispuesto a obedecer el plan de Dios sin importar lo duro que sea? Porque si ya conoces esa carrera, ya entonces ahora, esta es tu segunda pregunta. Si no conoces, este es tu primer paso. Tienes que empezar a conocer el plan de Dios. Y si ya conoces el plan de Dios, ahora como segundo paso es esto: estar dispuesto a obedecer, por más duro que sea. Porque a veces la carne dice una cosa y nos gana, ¿no? Conocemos el plan de Dios, pero la carne nos lleva a otro lado. Tenemos que estar dispuestos a sacrificar muchas cosas de repente. Yo no sé cuál es el pasado de todos, pero muchos hemos tenido que sacrificar muchas cosas para llegar a Cristo. Algunos de repente inclusive dicen mis amigos, ¿no? Mis amigos del alma, hemos estado todo el tiempo, desde mi niñez. Pero los he tenido que dejar porque me están haciendo desobedecer el plan de Dios. Con mucho dolor, pero es mejor el plan de Dios que estar lejos de Dios. Bien, ese es el primer punto. Ahora, segundo punto. Para tomar decisiones. El primero es conocer y aceptar el plan de Dios. Es conocer. Si ya conoces y ves que ya tu decisión si está acorde al plan de Dios, bueno, ya hacer y lo vas a aceptar. El segundo punto es poner parámetros basados en la Biblia. Hechos 21 al 23. ¿Qué pasa acá? Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. ¿Qué está haciendo aquí? Está haciendo Pedro. Pedro está poniendo principios bíblicos. Bueno, esto no lo va a mencionar, no se menciona en el Antiguo Testamento para decir que era algo bíblico. Pero Pedro sabía que estas dos categorías, estas dos, se podría decir, requisitos que estaba poniendo, eran necesarios para que se continúe con el Evangelio, y tenía que conocerse porque al final esto es lo que iban a defender los discípulos y los futuros seguidores de Cristo. Y aquí está, principio 1, la permanencia con los discípulos en el ministerio de Jesús desde el bautismo de Juan hasta la ascensión. Es interesante porque aquí en el versículo 21 termina diciendo, junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros. Entraba y salía con nosotros
hace ver la necesidad no solo de que haya estado con ellos, sino que haya sufrido juntos con ellos, porque los discípulos habían sufrido bastante dentro del ministerio. Y eso todos hemos visto, ¿no? Hemos visto cómo sufrían los discípulos las acechanzas de los judíos, ¿no? Y el segundo era el ser testigo ocular de la resurrección de Jesús. Ahora, para ser testigo ocular, había bastantes, ¿no? Porque dice que habían 500, ¿no? Pero aquí se está haciendo referencia tanto a los 500 que habían visto que Jesús había ascendido, sino está haciendo referencia a aquellas personas que habían visto a Jesús vivo, lo habían visto morir y ahora lo habían visto resucitar. Porque ellos realmente son los que creen en la resurrección. Porque ¿cómo vas a creer en la resurrección de alguien si tú nunca lo ves morir? Si yo les digo que yo he resucitado, ustedes no van a creer porque nunca me han visto morir, ¿no? Entonces, por eso habla, ¿no?, de ser testigos ocular de la resurrección de Jesús. Eso quiere decir que estas personas han tenido que ver vivo a Jesús, morir y resucitar. Ahora, lo importante, lo interesante de estas cosas es que solo 2 personas cumplían este requisito. ¿Cuántos habían? 120. Y solo 2 cumplían el requisito. Y si se dan cuenta, ninguno era los hermanos de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que los hermanos de Jesús nunca estuvieron tampoco en el ministerio con Jesús. Porque ellos sí lo habían visto vivo y lo habían visto resucitar. Inclusive Santiago, más adelante, fue un anciano de la iglesia, ¿sí? Pero nunca habían creído en Jesús. Y solo hubieron 2 personas que cumplían estos 2 requisitos. ¿Qué me lleva a pensar eso? Que en la vida, cuando tú quieras tomar una decisión, vas a tener muchas opciones. Muchas opciones de repente. Pero son pocas las que son válidas. Pero para eso, ¿qué necesitas? Entonces, pero si tengo muchas opciones, entonces, ¿cómo hago para tomar una decisión? Entonces, ahí viene esta pregunta. ¿Cuánto consideras las verdades de la Biblia para tomar tus decisiones? De repente estás tomando tus decisiones así nomás por tomar, por emoción. Y es que así como Pedro tuvo parámetros bíblicos, así nosotros también tenemos que usar la Biblia y poner parámetros bíblicos. Pero si no conocemos, nuevamente volvemos a inicio, si no conocemos la Biblia, ¿cómo vamos a poner un parámetro bíblico para tomar nuestra decisión? Hay que conocer nuestra Biblia. Entonces, para eso, yo sé que estamos acostumbrados de repente a leer las cartas del Nuevo Testamento porque es más facilito, que es más light, pero tenemos que conocer toda la Biblia, tenemos que leer todo, para conocer de qué se trata todo. Y para poder poner menos parámetros bíblicos para tomar nuestras decisiones, para que nuestras decisiones sean guiadas por Dios. Porque si tomas tus decisiones por emociones, el Señor de repente no te va a guiar para que tomes una buena decisión. De repente va a dejar que tú nomás tomes tu decisión. Ahora, el tercer punto, la dirección de Dios. Ya con esto vamos a terminar. La dirección de Dios, vamos a leer del 24 al 26. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, y para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí es algo interesante porque aquí usaron el azar, ¿no? Y algunos dicen, ¿no?, que usar el azar, usar suerte. ¿Cómo se hacía antes? Porque era una costumbre judía.
en donde, ¿se acuerdan de Jonás? ¿No se acuerdan? ¿Qué pasó con Jonás? Jonás no quería ir a Nínive y en la barca dijeron, que echar suerte, saber quién es el que por la culpa de ellos estamos pasando estos tormentos. Y cayó la suerte, ¿no? de Jonás. Entonces la costumbre, bueno, era escribir los nombres en piedritas de las personas y tirarlas, y la piedrita que saca, ese era el ganador. Y si recuerdan también, bueno, esto también se usó también para repartir las ropas del Señor después. Pero era una costumbre. Ahora, ¿por qué los discípulos usaron? Porque nosotros no creemos en la suerte. ¿Por qué los discípulos usaron? Justamente fue por eso, porque era una costumbre. Y recuerden una cosa, ¿no? Hasta este momento el Espíritu Santo todavía no estaba en los discípulos. O sea, si ustedes dicen, no, pero si los discípulos echaron suerte, yo también voy a echar suerte. Voy a tirar una moneda y a ver cuál cae. Recuerden que nosotros ya tenemos el Espíritu Santo, ya, entonces la suerte ya no va con nosotros. O sea, nosotros ya tenemos la dirección del Espíritu Santo. Los discípulos no lo tenían todavía. El Espíritu Santo va a venir después, en el capítulo 2, ahí recién llega el Espíritu Santo. Entonces, la única forma que tenían de hacerlo era echando suertes. Pero hay algo más importante que dice aquí en el versículo 23, no en el 24, y dice, inician y orando, dijeron. No es que solo echaron las suertes, sino, dice, y orando. Para que este proceso no lo dejaron a la suerte. Sí, porque le estaban dando la dirección al Señor. Y siguiendo el mismo ejemplo de Dios, ellos nuevamente utilizan su método de orar y orar y orar y luego hacer. Entonces, nosotros necesitamos justamente esto, la dirección de Dios, para tomar una decisión. Está bien, ya tienes tus parámetros, ahora ¿qué te toca? No voy a echar suertes, no, vas a orar para que el Señor te guíe. Y me gustaría que vayamos a Santiago 1:5. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene la falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, si te falta sabiduría, haz lo que hicieron los discípulos: pedir a Dios. O sea, si ya hiciste, ya viste que tu decisión está acorde al plan de Dios, ya hiciste tus parámetros y aún así todavía no te sientes apto para tomar una decisión, pídele sabiduría a Dios. Ese es el tercer paso. Y Dios te va a dar la sabiduría para que tomes una decisión. Aquí dice, después que dijeron a Matías. Entonces, después de esto, ya eligen a Matías y termina esta parte de este capítulo. Pero estas preguntas: ¿estás dejando que Dios guíe tus decisiones? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la oración para cada uno que tenemos que tomar decisiones? Como ya muchas veces los hermanos ya lo vienen mencionando, ¿no? La preocupación de que los jueces de oración solo vengan pocas personas. Ahora, eso quiere decir que esas 20 personas que de repente están viniendo a orar, ellos nomás tienen planes en su vida. Los otros ya tienen un plan, ya oraron ya para su plan, para toda su vida ya, y ya no tienen necesidad de orar, y por eso no vienen, ¿no? O realmente no están tomando decisiones en base a Dios, a la palabra de Dios. Lo otro, ¿cuánto tiempo le estás dedicando a la oración en tu casa? También,
En casa estás orando, pero realmente necesitamos aprender de los discípulos, ¿ya? Porque los discípulos para empezar a edificar toda la iglesia, desde esta parte, vamos a ver que es pura oración, pura oración. Y si nosotros no le dedicamos tiempo a la oración, no estamos dejándonos guiar por Dios. Y el plan no es de nosotros, el plan es de Dios. Ya, para concluir, la dirección de Dios en nuestra vida es primordial. No debemos dejar nuestras decisiones a la suerte. Dejemos que el Espíritu Santo guíe con sabiduría nuestra vida a través de la palabra y la oración para continuar el plan que nuestro Señor ya ha manifestado. Es el resumen de hoy. Vamos a terminar ahora. Amado Dios, quisiera darte gracias por este momento, Señor, en que podemos aprender, Señor, de tu palabra, en el cual, Señor, usted, Señor, nos guía con su Espíritu para poder dirigirnos, Señor, hacia usted y poder ser imitadores, Señor, de su Hijo. Gracias, Señor, porque usted, Señor, ya hizo un plan, Señor, y solo nosotros debemos aprender de él y guiar nuestras decisiones en base a él. Guíenos, Señor, durante la semana y ayúdenos, Señor, a poder meditar cada vez más en su palabra y en la oración. Guíenos, Señor, y dejamos, Señor, la reunión en sus manos. Amén. Muy buenos días, hermanos. Los saludos de Cristo nuestro Salvador. Bien, ¿qué les ha parecido el mensaje? ¿Los ha hecho pensar, meditar cuando han tenido que tomar decisiones? ¿Cómo lo hicieron? ¿Con una monedita tirando a la ley? ¿Sale el escudo que sale? ¿Sí o no? ¿O de qué forma lo hacemos? ¿O consultamos a las personas? En fin, y hoy hemos aprendido algo muy importante, que es lo que debe hacer cada cristiano. Antes de tomar una decisión, pues debemos tener en cuenta los planes de Dios, ¿no? Tenemos que conocer los planes y también aceptar los planes de Dios. Por supuesto, ¿no? Estos planes están basados en su palabra. Para ello tenemos que conocer lo que es su palabra. Y algo muy importante que dijo nuestro hermano, dijo que siempre a leer la palabra de Dios. Por lo menos una vez debes haber leído desde Génesis hasta Apocalipsis para tener siquiera una vista panorámica. Porque de lo contrario, tal vez si hemos leído Salmos, hemos leído el Evangelio, no vamos a saber muchas cosas, no vamos a entender cuando alguien nos dice si queremos tomar una decisión. Inclusive, ¿no? Hoy con tantas sectas por ahí, nos van a confundir. Mira que dice la Biblia, sí, acá dice la Biblia, tal vez es verdad, tiene razón. No lo sabes el contexto y lo aceptas. Entonces, siempre debemos tener en cuenta esto de la Biblia y para poder ser dirigidos por el Señor. Y preguntarnos, ¿no? ¿Hemos hecho esto? ¿Qué nos falta para hacerlo? Y tenemos que hacer esto, dejar que el Señor nos guíe y, como dice Santiago, pues, ¿no? Si nos falta sabiduría, pues tenemos que pedirle a Dios. Y el Señor quiere darnos, pero a través de su palabra. Bien, hermanos, entonces, que nos sirva esto. Estamos empezando el año y vamos a tomar muchas decisiones durante el trayecto de estos meses, pero que tengamos en cuenta este mensaje que hoy hemos escuchado. Queremos darles pues la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, y en forma especial, si hubiese alguien que nos visita por primera vez también, quisiéramos recibirlo como se merece y al final hay un besito de bienvenida. ¿Alguien nos visita por primera vez? Un ahorita después. Bien, todos somos ya personas que han venido más de una vez.
pero todos somos bienvenidos y vamos